Mi nombre es Enrique Salvatierra, y jamás imaginé que algún día tendría que exponer a mi propia hija delante del mundo, pero hay humillaciones que atraviesan cualquier límite. ¿Sabes cuando sientes que la familia, eso que debería ser refugio, se convierte en un escenario de desprecio? Pues sí, todo empezó con un mensaje, una frase fría, escrita en el grupo familiar, como si yo fuera una molestia. Y lo que dolió no fue solo el texto, fue el silencio que vino después. Fue el marido de ella, mi yerno, dándole me gusta, como si estuviera aplaudiendo mi dolor. Respiré hondo. Me quedé callado. Todos pensaron que iba a aceptar en silencio. Pero la vida tiene una forma curiosa de revelar la verdad, especialmente cuando quien te hiere se cree intocable. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia realmente comienza. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia real como esta. Siempre creí que conocía bien a mi hija, hasta que me di cuenta de que llevaba tiempo tejiendo una trama contra mí sin que yo desconfiase. Estaba en los detalles, pequeñas respuestas atravesadas, miradas impacientes, comentarios que parecían bromas pero venían cargados de veneno. Hablaba de mí como si yo fuera un peso, como si cada ayuda que yo le daba fuera una obligación. Y yo, ingenuo, pensando que estaba haciendo lo mejor. La palabra traición empezó a tomar forma cuando noté que incluso mi nuera era usada como escudo para sus indirectas. Lo peor fue entender que nada había ocurrido de repente. Era planeado. Ella contaba historias distorsionadas a su marido, diciendo que yo quería controlar todo, que me metía demasiado, que vivía juzgando su matrimonio. La verdad, yo solo ayudaba. Siempre ayudé, pero ella necesitaba un villano para justificar sus propias frustraciones. ¿Y quién mejor que el padre que la ama incondicionalmente? Me convertí en el blanco perfecto de esa narrativa calculada. Con el tiempo, comprendí que me usaba tanto financiera como emocionalmente. Pedía dinero con excusas ensayadas, hacía chantaje emocional cuando yo intentaba poner límites, y cada vez que alguien preguntaba, me pintaba como alguien difícil. Era extraño ver a mi nuera intentando mantenerse neutral mientras mi hija empujaba todas las culpas hacia mí. Parecía que yo era un estorbo en sus vidas, cuando, en realidad, era yo quien sostenía la estructura. La parte más dolorosa no fue el dinero ni las mentiras. Fue darme cuenta de que ella sentía placer al verme disminuido. Como si existiera dentro de ella una necesidad de verme caer, de probarse a sí misma que yo no era tan importante. Una especie de derrumbe emocional que quería provocar en mí, quizá para compensar inseguridades que yo nunca supe que existían. Era duro admitirlo, pero la hija que yo creía tener no era la misma que se revelaba poco a poco. Fue en ese periodo que empecé a ver todo con más claridad. La manera en que hablaba de mí, cómo manipulaba conversaciones, cómo dejaba claro que quería distancia, pero no lo suficiente como para renunciar a los $12.000 que yo depositaba cada mes. Algo se estaba cocinando en las sombras, y yo ya sentía que se acercaba una reviravolta, aunque todavía no sabía de qué forma. Y fue justamente esa sensación extraña la que me preparó, sin darme cuenta, para el golpe sucio que vendría en el próximo capítulo de esta historia. El día del golpe final comenzó normal, hasta que mi hija abrió el grupo de la familia y escribió, de la nada, «Quédate callado, ya estamos hartos de ti». El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Me quedé mirando la pantalla, intentando entender de dónde había sacado tanta crueldad, tanta necesidad de herirme delante de todos. Fue ahí cuando sentí la marca definitiva de la traición, una que no se puede fingir que no ocurrió. Y antes de que yo pudiera reaccionar, su marido, mi yerno, todavía tuvo el descaro de darle me gusta al mensaje. Ese clic del me gusta dolió más que la frase en sí. Era como si él estuviera diciendo al mundo que yo merecía aquello. Sentí como si mi propia familia se hubiera unido para empujarme hacia una caída pública, calculada. Y lo más irónico es que mi nuera, que nunca le hizo mal a nadie, se mostró claramente incómoda, intentando mantenerse al margen. Ella sabía que algo estaba mal, pero mi hija ya había decidido que yo sería el villano del momento. Después, mi hija empezó a descargar una serie de mensajes rápidos, como quien ya había ensayado cada palabra. Dijo que yo me metía demasiado,
que estorbaba su matrimonio, que vivía opinando donde nadie me llamaba, una versión completamente distorsionada de la verdad. Era impresionante cómo conseguía transformar cualquier gesto mío de cuidado en invasión. Ella necesitaba que todos creyeran en esa narrativa, porque sólo así su trama tenía sentido. Lo que más me marcó fue la frialdad. No hubo pausa, no hubo arrepentimiento, no hubo emoción. Era como si estuviera resolviendo un asunto de trabajo, no destruyendo la relación con su propio padre. Escribió como si estuviera expulsándome de un espacio que yo mismo ayudé a construir, como si yo fuera desechable. Y allí me quedé, inmóvil, sintiendo cada palabra hundirse. Era obvio que esa humillación no había surgido de la nada. Aquello había sido guardado para el momento exacto. Y fue precisamente esa certeza, la de que todo había sido premeditado, lo que despertó algo dentro de mí. Algo que nunca había sentido respecto a mi propia hija. No era rabia, era claridad. La claridad de que, ante aquella injusticia, la verdadera justicia tenía que venir de mí. Que ella me estaba empujando hacia un límite que yo jamás imaginé cruzar. Y lo que ella no sabía era que lo que vendría después transformaría toda aquella provocación en un punto de inflexión. Un punto que lo cambiaría todo. Yo podría haber gritado, discutido, hecho un escándalo en el grupo, pero no hice nada de eso. Mi respuesta fue el silencio. Un silencio calculado, frío, que solo quien ya ha tragado una gran traición entiende. Si ella pensó que yo iba a reaccionar como un padre herido, se equivocó. Reaccioné como un hombre que finalmente comprende el tamaño de la trama que lo rodea. Y fue en ese instante que la idea de la venganza empezó a tomar forma, despacio, como quien organiza piezas en un tablero. Lo primero que hice fue cancelar los pagos. Nada de cuota de la casa, nada de $12.000 al mes. Corté todo sin aviso. No por rabia, sino por justicia. Yo estaba financiando una vida que ella usaba para humillarme. Mientras yo sacaba dinero de mi propio bienestar, ella vivía como si todo fuera mérito suyo. Era hora de dejar que la realidad hablara por mí. Mi nuera incluso intentó entender lo que estaba pasando, pero no di explicaciones. Era un movimiento preciso. Después fui detrás de los documentos. Contratos, recibos, comprobantes bancarios, conversaciones antiguas. Todo lo que demostraba que yo era el responsable por cada pared, cada cuenta, cada parcela de esa casa. Revisé transferencias, facturas, garantías firmadas. Era como armar un dossier invisible, donde cada página gritaba la verdad que ella fingía no ver. Necesitaba tener todo en mis manos, porque cualquier venganza que se respete nace de la organización, no del impulso. Mientras tanto, dejé que ella creyera que había ganado. Empezó a actuar con más arrogancia, como si yo fuera alguien irrelevante a partir de ahora. Era casi gracioso verla ignorarme en las conversaciones, pensando que yo había retrocedido. Incluso mi yerno, con su me gusta infantil, creyó que yo había recibido el golpe y aceptado. La ironía es que ahí ya se estaba construyendo el mayor giro de la vida de ellos. Ninguno de los dos tenía idea de lo que venía. Y lo más curioso es que, en medio de todo eso, no sentí odio. Sentí propósito. Una especie de fuerza silenciosa que solo quien ha visto su propia dignidad ser pisoteada puede entender. Yo sabía que lo que vendría no sería solo una respuesta. Sería un punto de inflexión, el momento en que sus vidas conocerían el peso real de las decisiones que tomaron. Porque mi venganza no sería ruidosa, sería definitiva. Y la primera señal de eso aparecería en el momento en que descubrieran el tamaño del agujero financiero en el que estaban entrando sin darse cuenta. El giro comenzó silencioso, como todo lo que envuelve la vida real de quien intenta esconder la verdad por demasiado tiempo. Mi hija siempre fue excelente fingiendo fortaleza, pero cuando la primera cuota de la casa se atrasó, el teatro empezó a resquebrajarse. El banco llamó. Luego volvió a llamar. Su desesperación vino camuflada en mensajes cortos, fríos, intentando mantener la pose. Pero yo ya conocía ese tono. Era el sonido de alguien dándose cuenta de que su propia trama estaba desmoronándose. Su marido, hasta entonces confiado por el me gusta cobarde que había dado en el grupo, fue el primero en extrañarse.
Preguntó por qué las cuentas estaban pesadas, por qué el saldo estaba diferente, por qué todo había cambiado tan rápido. Fue entonces cuando empezó a revisar papeles, extractos, contratos, y cada línea mostraba una realidad que él jamás imaginó. La casa que él creía ser logro de ellos estaba a mi nombre. El coche también. Incluso facturas médicas habían sido pagadas por mí. Su expresión cambió como si hubiera visto un fantasma. Mi nuera, siempre más sensata, percibió que algo grave estaba ocurriendo. Ella no tenía culpa de nada, pero se asustó con el impacto. Intentó hablar con mi hija, intentó entender la verdad, pero recibió respuestas ríspidas. Mi hija, con el orgullo herido, empezó a acusar a todo el mundo excepto a sí misma. Intentó invertir el juego, inventar excusas, decir que yo tenía obligación. Ese patrón de traición emocional ya no funcionaba más, y finalmente las máscaras empezaron a caer ante quienes importaban. El momento más fuerte del giro fue cuando mi yerno encontró mensajes antiguos de ella hablando mal de mí, distorsionando historias, haciendo parecer que yo era controlador. Vio que usaba mi nombre para justificar sus propios errores. Escuchó audios donde me llamaba viejo fastidioso, peso muerto, problema constante. Aquel hombre que me había humillado con un simple me gusta sintió en carne propia el dolor del descubrimiento. Ahí empezó su arrepentimiento, no por mí, sino por haber creído tan ciegamente. Y cuando mi hija percibió que estaba perdiendo el control de la narrativa, perdió también el equilibrio. Intentó llorar, manipular, inventar nuevas versiones, volver a poner la culpa sobre mí, pero nada surtió efecto. El giro estaba completo. Quien antes me señalaba como problema ahora luchaba para evitar el colapso de su propia imagen. Era el inicio de su caída, y yo sabía que el próximo movimiento sería definitivo, porque lo que venía no era solo consecuencia. Era la continuación natural de la venganza que ella misma provocó. Cuando la verdad finalmente se impuso, mi hija ya no pudo sostener ninguna de las versiones que había inventado. La imagen que proyectaba comenzó a desmoronarse delante de todos. Su marido, sus suegros, amigos e incluso mi nuera, que siempre intentó mantener la paz, vieron la dimensión de la traición que estaba ocurriendo. Ese brillo arrogante que ella llevaba se fue apagando, sustituido por una desesperación que intentaba esconder detrás de frases desconectadas. Era duro de ver, pero era consecuencia directa de las decisiones que ella misma sembró. Su marido, antes seguro y orgulloso, ahora evitaba incluso mirarla. Descubrió que el confort de la casa, el coche y el nivel de vida, todo venía de mí. Y peor, descubrió que ella usaba mi nombre como excusa para sus propios fracasos. Eso quebró algo dentro de él, algo que ni la mejor manipulación podría reparar. La confianza se derrumbó, y con ella vino el primer indicio de la caída inevitable. Él comenzó a alejarse, dejando claro que no iba a cargar solo con el peso de sus mentiras. La familia entera percibió el cambio. Mi hija hizo algunos intentos desesperados de recuperar la narrativa. Lloró, se victimizó, intentó poner parte de la culpa en mí, en mi nuera e incluso en su propio marido. Pero nada funcionaba ya. La gente veía que aquello no era fragilidad, era manipulación tardía. Y lo más irónico es que todo lo que decía para intentar defenderse solo reforzaba lo calculada que había sido su trama desde el principio. Cuando finalmente dejé de pagar todo, no solo la casa, sino también las cuentas menores, los gastos que yo siempre cubría para evitar discusiones, ella sintió la vida real chocar de frente. La casa entró en riesgo, el banco inició cobranzas formales, y las deudas que ella negaba aparecieron todas al mismo tiempo. Ya no había discurso, solo consecuencia. La arrogancia se convirtió en miedo, la seguridad en ansiedad. Y lo que ella llamaba independencia se reveló como una dependencia disfrazada. Fue exactamente en ese punto que vi aparecer el arrepentimiento real, no por sus actos, sino por las pérdidas. Perdió el respeto de la familia, la confianza del marido y la estabilidad que pensaba haber conquistado. Su caída no fue teatral, fue silenciosa y profunda, del tipo que deja cicatrices para siempre. Y a pesar del dolor que todo eso me causó, una parte de mí sabía que era necesario, porque a veces la vida solo enseña cuando la venganza y la justicia caminan juntas, mostrando que la verdad, tarde o temprano,
siempre encuentra su camino. Cuando miro todo lo que pasó, entiendo que la vida siempre nos coloca frente a elecciones que revelan quiénes somos de verdad. Y, a veces, quienes más amamos son justamente los que nos empujan hasta el límite donde finalmente despertamos. Aprendí de la forma más dura que el respeto no se ruega, se impone. Y que el silencio, cuando llega en el momento correcto, es más poderoso que cualquier grito. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces tragaste cosas que no merecías? ¿Cuántas veces dejaste que alguien pisara tu dignidad solo para mantener la paz? ¿Y hasta cuándo vas a seguir entregando tu tranquilidad a quien no te daría ni un minuto de consideración? Si esta historia te hizo reflexionar, déjalo en los comentarios. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir historias reales que pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida.